Hola chicos, chicos. Primero que nada, pedirles una disculpa por, bueno, que el video anterior de la tutoría del examen quedó sin audio. Esto fue un descuido mío, la verdad. Eh, Sin querer desactivé el audio y no se grabó. Sin embargo, bueno, lo que voy a hacer es volver a retomar por lo menos un poco por encima lo que vimos en esa tutoría, que fue un poco una explicación más del examen, ya que es un poco complicado, como es el primer examen y todo eso, es un poco complicado. Entonces vamos a verlo. Bueno, tienen que entregarlo el 25, que bueno, ya casi es, el martes, si no me equivoco, a las 7:30, antes de la clase. No pueden utilizar, bueno, es muy importante leer las especificaciones, pero no se pueden utilizar funciones especiales de listas como append, insert y todo esto. Solamente se puede trabajar con listas, no se pueden usar diccionarios, conjuntos ni nada de esto. Es muy importante que las funciones tengan el nombre que se solicita, por ejemplo aquí 1 con todas las letras mayúsculas y diciendo 1. Ese es para el primer ejercicio, para el segundo ejercicio es 2, para el tercer ejercicio es 3 y para el cuarto ejercicio es 4. Se puede utilizar len y se puede utilizar valor absoluto. No se puede utilizar nada que no se haya visto en clase con el profesor. Entonces las funciones que nosotros vimos, bueno, como se menciona, las de listas y todo esto, no se pueden utilizar. Igual que el ciclo for. El ciclo for no está permitido. Todo se tiene que mandar en un único documento de Python. Esto que dice colocar el nombre dentro del documento es poner un comentario en la parte, la primera línea de código donde venga su nombre. A mí me gusta poner también el carnet como para, por si hay alguien que se llame parecido, para evitar esos problemas. Pero, tipo, es el nombre. Bueno, dice que el nombre, pero mejor pongan el carnet para evitar errores. Dice, bueno, eso es muy importante, analizar los ejercicios antes de iniciar, ya que hay que estar seguros como que se va a empezar a programar antes de entrar. Bueno, ya tras el tiempo de apelación de dudas con la profe, entonces ya eso no se puede dar. No se va a dar formato, es decir, eh, las cosas tienen que tener un retorno, no pueden poner un print. Tipo, eh, que en el ejercicio 1, por ejemplo, se retorna una lista. Entonces usted no tiene que imprimir la lista, usted tiene que retornar la lista y cuando se llame a la función se le va a poner el print. Dice, cada pregunta debe tener una lista de variables y parámetros. Esto es decir, tiene un comentario que dice qué va a hacer la función, cuáles son las variables que usan y cuáles son los parámetros que recibe. A mí me gusta agregar también qué es lo que se retorna. Tipo, ajá, pero y no lo pide aquí, entonces creo que no hay problema. Dice que las variables tienen que ser en inglés, que no pueden ser en inglés, perdón, o no representativas. ¿Qué es esto de no representativas? Que tipo, si ustedes van a realizar una suma, eh, no, la suma se llame suma, no se llame X o 3 puntos o algo así. No sé, por ejemplo. No se pueden usar funciones halladas, es decir, no puedo usar una función dentro de una función. Si se van a utilizar funciones auxiliares, tipo para calcular el largo de una lista o algo así, se tiene que decir que se va a usar. Y no se puede utilizar slicing, es decir, no se puede usar ni cortar las listas. Para el ejercicio 1 se tiene que llamar 1, tiene que utilizarse el ciclo while, no se pueden utilizar strings ni funciones especiales de listas y tampoco el ciclo for, no se pueden utilizar. No se pueden generar listas intermedias, es decir, que el número va a pasar directamente a la lista. El tamaño de los números tiene que ser 3. Dice, utilizar las funciones del largo del número vistas en clase. O sea, ustedes vieron una función que calcula el largo de una lista. Y también otra función que calcula el centro de una lista. Esas son las dos funciones auxiliares que van a usar. El número tiene que ser impar, de largo mayor a 3. Bueno, de largo mínimo a 3, igual a 3. No se pueden utilizar flotantes. No bueno, y si hay negativos, los pasan a positivos. Lo que dice es, escribe una función que recibe dos números enteros. Debe verificar que sean del mismo tamaño e impar. O sea, esas son validaciones que hay que hacer. Validar que sean enteros y debe ser positivo. Y puede utilizar valor absoluto. Dice, cree una lista nueva intercalando los elementos de cada número, trabajando de la siguiente manera. Debe encontrar el centro de ambos números. O sea, tiene que tener una función que, para encontrar el centro de ambos números. Y luego hay un patrón, que ese patrón es 1,0,1. Luego va el centro más el antecesor. Luego va el centro. Luego va el opuesto, que es el mismo número, pero el opuesto con el signo opuesto.
Luego va el número menos el sucesor. Y después va menos 1,0,1. Esto en el caso cuando se trabaje con el número 1. Porque usted va a empezar a trabajar con el número 1 y luego va a ir con el número 2. Luego con el número 1, luego con el número 2. Acá ustedes pueden ver que el número 1 se ejecuta, por decirlo así, 3 veces. Lo que pasa es que se agarra el centro del primer número. Luego se agarra el número a la derecha, más a la derecha del número 2. Y luego se agarra el número más a la izquierda del número 2. Cuando se hagan esas 3 iteraciones, el número va a cambiar. Digamos, ya no se va a traer con el primer número. O sea, con el primer patrón, perdón, primer patrón, que es 1,0,1, el centro más el antecesor, el centro, el opuesto del centro, el, el, el centro menos el sucesor, menos 1,0,1. Como menos 1, perdón. Sino que se va a trabajar el otro patrón, que el otro patrón es 2,0,2, el centro más 2, bueno, más el antecesor, como el centro, como el opuesto del centro, coma, el centro menos el sucesor, coma, menos 2,0,2, menos 2, perdón. Y eso se va a volver a ejecutar 3 veces. Cada vez que estos dos números se ejecuten una vez, es decir, que cada uno de los centros se ejecute, ¿qué va a pasar? Ya no se va a trabajar con los extremos, sino que se va, tipo, no se va a recortar, pero digamos como que ya esos no los va a contar y va a trabajar con los otros números, que serían los otros centros. Y cuando ya esos números terminen de ejecutarse, va a terminar la iteración. Tipo, ya cuando solamente queden, tipo, centro con centro, ya eso se va a dejar de ejecutar. Es relativamente sencillo, pero sí hay como que tenerle maña. O sea, hay como que tener el patrón bien presente, los dos patrones, porque hay que saber cuánto se utiliza el primer patrón y cada cuánto se utiliza el segundo patrón. Muy bien, ese es con el primero. Con el segundo ejercicio, igual, ciclo while, no strings, ni funciones especiales de listas, bueno, ni ciclos, ni ciclo for, puede pasar el número a una lista. Ustedes vieron una función que literalmente lo que hace es pasar un número a una lista. Entonces, ¿qué van a hacer? Este ejercicio es relativamente fácil. Lo que van a hacer es que van a buscar en el número cada vez que aparezca un 0. Y cada vez que aparezca un 0, lo que van a hacer es poner este patrón. ¿Qué pasa? Que el número del centro, este numerito que está aquí, es un contador. Tipo, cada vez que ustedes encuentren un 0, ese contador va a ir aumentando. Va a empezar en 1 porque al principio encontró un 0. Si no encuentra ceros, no lo va a poner porque no hay ceros que poner. Entonces, ¿para qué va a poner el patrón si no hay ceros? Y va a ir aumentando. Tipo, aquí fue la primera aparición de un 0, que es este 0 de acá. Luego va a ir otro 0. Digo, sí, o sea, encontró otro 0, que es el 0 de acá. Y va a volver a poner otra vez el patrón. Y luego acá encontró otro 0, que lo va a poner acá otra vez el patrón. Pero ven que este contador va aumentando. Entonces, ahí tenéis que tener presente eso. Se va a retornar una lista. Y cada vez que aparezca el patrón, va a venir una sublista. Muy bien, eso es con el ejercicio 2, que es relativamente fácil. Luego, con el ejercicio 3, bueno, se usa el ciclo while, no strings, no funciones especiales de listas, no ciclo for, no se puede generar listas intermedias. Esto que se hizo acá es generar una lista intermedia. Entonces, eso ya no se puede hacer acá. Los números van a pasar directamente a la lista. Tiene que ser un tamaño, un número impar, de largo mínimo 3, entero y positivo. Puede utilizar valor absoluto. Esta función recibe dos números, verifica que sean del mismo tamaño y tamaño impar, validar que sean enteros y deben ser positivos. Es decir, de todas las mismas validaciones que hicieron en el ejercicio 2. Y lo que dice es crear una nueva lista intercalando los elementos de cada número, trabajando de la siguiente manera. Tomar el centro de ambos. Okay, el centro de ambos con la misma función que se utilizó antes. Y se van sumando los dígitos del número de la siguiente manera. No se puede pasar a listas. Debe trabajar el número directamente, sin destruir el número. Es decir, ustedes buscan alguna forma de ir tomando este número, luego este número, luego este número, luego este número, luego este número. ¿Qué pasa? Que ustedes van a tomar, okay, el centro siempre tiene que estar presente. El centro del número 1, que en este caso es el 6, que es el centro del 6, y el centro del número 2, que en este caso es el otro. Cuando ustedes trabajen con el centro del 1, lo que van a hacer es sumarle los extremos, pero, o sea, los números más cerca del centro del otro,
del número 2. En este caso, tipo, ustedes van a sumar 6 más 8 en uno de los patrones. Y luego van a sumar 6 más 6, que es lo que está acá. Y eso lo van a elevar al cuadrado. Eso tiene que venir como número, no tiene que venir como operación. Y obviamente van a usar el patrón. Ese es el patrón para el primer número, que es menos 1, 0, menos 1. El centro más el número más a la izquierda del segundo número. O sea, más a la izquierda del centro del segundo número. Luego, ya va a venir otra iteración. Bueno, no sé si lo quieren manejar así. Luego va a venir el centro más el número más a la derecha. Bueno, el más cerquita de la derecha del centro del segundo número. Y así. Y se va a elevar al cuadrado. Cuando se trabaja con el primer número, ven que se suma. En el caso del segundo número, bueno, se trabaja el segundo patrón, pero el segundo número toma los extremos, tipo los más alejados del centro. Empieza con la izquierda y después con la derecha. Y lo que hace es multiplicarlo y elevarlo al cubo. ¿Ven? Entonces, tipo, hay que tener presente cuando se trabaja con el primer número, que hay que tener un patrón específico y que se hacen sumas. Y con el segundo número, que se usa el segundo patrón y se multiplica y se eleva al cubo. Y así, al finalizar. Cuando ustedes terminen todo eso, van a utilizar esto, que es un tercer patrón, que es 3,0,3, que son, después va la suma de los dos centros elevado al largo del número menos 2, 0, menos 3, 0. Entonces esto se tiene que realizar al final después de que todas las listas se hayan hecho. Muy bien. Y por último, el ejemplo 4, que también, sí, bueno, te tienen que llamar 4, todo en mayúscula, ciclo while, no utilizar strings, funciones especiales de listas. En ningún momento de las funciones, ninguna función auxiliar de Python, o sea, no pueden utilizar funciones para listas. No se puede utilizar el ciclo for. Tienen que utilizar el factorial. Si el valor del parámetro es 0, debe indicar un error. ¿Por qué? Porque lo que se va a hacer es una sumatoria. Entonces, tipo, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Si el parámetro es negativo, debe indicar un error. No se puede utilizar valor absoluto. Si el parámetro no es entero, debe indicar un error. Si el número es positivo, mayor a 0 y entero, y funciona. Acá están las variables. Santi, aquí tienes el recordatorio. Tomar las pastillas. Bueno, una disculpa por eso. Bueno, y por último, acá está la suma. Digamos, por ejemplo, por decirlo así, la i es un índice, que lo que me quiere decir es el límite inferior de la suma. Y el n es el límite superior de la suma. El n es el número que ustedes van a indicar en el proyecto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el que se modifica? Cuando ustedes realizan una sumatoria, el único que se modifica es el i. ¿Y qué pasa? El i va aumentando en 3, digamos, en 1, perdón, va aumentando de 1 en 1. Entonces, primero, el primer ejemplo va a ser 1. Después, la segunda iteración va a ser 2. Después, la segunda iteración va a ser 3. Y así va a seguir hasta n. Tiene que ser hasta n. No puede ser menor a n porque si no se estaría perdiendo una suma. ¿Qué va a pasar? Van a realizar esta suma. Esta suma es relativamente complicada porque llega a generar números muy grandes. Entonces, tipo, les va a generar problemas. Algo que quizá yo recomiendo yo es hacerlo en calculadora, verificarlo y después ir viendo los datos. Si coinciden los datos o no. Ok, primero, ¿qué van a hacer? Al i lo van a elevar al cuadrado. Luego, a eso lo van a sacar factorial. Luego, el resultado de ese factorial lo van a elevar a la 3. Luego, el resultado de ese factorial lo van a elevar a la 2. Y ese resultadito lo van a guardar un poquito. ¿Por qué? Porque ahora viene, eso es la parte del numerador, la parte de arriba de la suma, porque la suma es una suma de fracciones, entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien, después que viene, en otro espacio o donde quieran hacerlo, viene un n a la 2, que el n es el parámetro que uno le dio, se le va a sumar 1, luego a eso, al resultado de eso, se va a elevar a n menos 1, y eso se va a guardar porque eso se va a multiplicar con este que viene acá. Entonces ustedes multiplican estos dos. Y a ese resultado le van a multiplicar lo que hay aquí, que es n menos 1 más 3. El resultado de eso lo van a elevar al cuadrado. Y lo van a multiplicar por todo esto.
Este elevado que está aquí a la 3 hay que tener mucho, mucho cuidado, porque no va dentro de la suma, va afuera de la suma, como viene aquí. Dice, después de la suma se va a elevar el cubo, que es lo que viene acá. Ok, ya expliqué la parte del numerador. Ahora viene la del denominador. Ustedes tienen que encontrar la forma de hacer esta fracción. Yo les recomiendo que usen muchos paréntesis, pero obviamente que sepan bien cuál es el paréntesis que va en cada lado para, sí, para que funcione. Acá este factorial, usen la función que crearon con la profe, que vieron, porque tipo es como que la que mejor les va a servir. Y luego, vamos a ver con este factorial porque aquí hay muchas cosillas. Van a tener un 3 a la n. Entonces van a tener un 3 que lo van a elevar a la n. Luego, eso lo van a multiplicar por un n multiplicado por un i al cuadrado. Todo eso elevado a la i. Y eso lo van a multiplicar. Entonces, eso les va a dar un producto. Luego, el resultado de ese producto lo van a sumar a un n factorial elevado a la 2. Y ya cuando realicen esa suma, lo van a multiplicar por 4. Entonces, ya tienen la parte de arriba, que es el numerador, la parte de abajo, que es el denominador, y cómo se hace la suma. Y como se dice aquí arriba, se utiliza un ciclo while. Entonces ustedes van a hacer un while y las veces que se requiera el ciclo. Y cuando termine el while, como se dice acá, bueno, cuando terminen de ustedes de calcular la suma, el resultado lo tienen que elevar al cubo, porque es lo que viene acá. Tienen que tener mucho cuidado con esto, porque si lo ponen dentro de la suma, pues puede que les genere un error. Entonces tienen que calcular muy bien todo eso. Y ven, acá está esto, que es como la ejemplificación, que es el numerador entre el denominador, esa es la suma, y luego el resultado de esa suma la van a elevar al cubo. Y ya con eso estaría finalizando el examen. Es largo, yo sé que digamos, tuve un error, fue mi culpa, lo del audio y todo esto, ya sé que les quité un poco de tiempo. Me disculpo, sin embargo, no puedo hacer mucho más que corregir esto. Intenté corregirlo el fin de semana, pero hasta ahora tuve la oportunidad de hacerlo, porque también yo tenía asuntos personales. Entonces, bueno, eso sería. Yo no puedo tener muchas dudas del examen, fue más como una segunda explicación, porque ya sé que la profe dio una, pero quizás a algunos no les quedó claro la explicación. Entonces yo espero que esto les sirva. Si tienen dudas, ya lamento decirles que ya los periodos de dudas pasaron. Entonces, bueno, para el siguiente examen, que ojalá les vaya muy bien este examen. Aún tienen tiempo, tienen 2 días de tiempo, suficiente, em, para poder corregir cualquier cosilla de esas. Entonces, bueno, eso sería, chicos. Una disculpa más bien y bueno, nos vemos.